NTN23 y su programa La Medida, un alto honor darle la bienvenida y que hagamos los análisis juntos. Una vez que lo saludo a usted, voy con mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buena noche para ti. Buenas noches, Julio. Un gusto poder compartir contigo y poder presentarles a ustedes las noticias destacadas, por supuesto, con su respectivo análisis. Iniciamos. Yo sé que tal vez uno de los temas que espera es qué está pasando con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, tenemos actualización de datos que no se puede perder. Así es. Pero también iniciaremos con un tema que generó polémica esta semana. Definitivamente polémica, y hoy ya oficialmente se deroga el acuerdo que le daba la oportunidad de creación y vida jurídica aquí en Guatemala a la ONG Planet Parenthood. Así que iniciamos entonces con la información. Esta mañana se publicó en el Diario de Centroamérica la derogación del acuerdo ministerial número 231-2020 de fecha 7 de octubre, el cual autorizaba el funcionamiento de la entidad extranjera de carácter no lucrativo denominada Planet Parenthood Global Guatemala, por no convenir a los intereses del Estado de Guatemala. Varias organizaciones religiosas habían solicitado que se retirara el permiso debido a que la organización buscaría promover el aborto en el país. La petición fue analizada por el Ejecutivo, quien mencionó que no avalaría a la organización y por ello este día se derogó el acuerdo que entra en vigencia de forma inmediata. Cabe mencionar que dicha acción habría provocado la renuncia del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, misma que fue aceptada sin ninguna objeción. Definitivamente, lo decía Sandy Monroy, un tema que ha sido bastante polémico dentro de la sociedad guatemalteca y que estamos viendo cuáles son las aristas que ha cobrado. Veamos algunos datos, por favor, aquí en la pantalla para que hagamos el análisis. Escuche usted lo siguiente y Sandy, fíjate que a través de otro acuerdo ministerial, tal y como lo acabas de exponer, de la cartera de Gobernación quedó derogado el acuerdo que aprobaba el funcionamiento de la ONG Planet Parenthood en Guatemala. Esta decisión está orientada a lo que reza la Constitución Política de la República de Guatemala y también a la solicitud que fue presentada por los denominados grupos conservadores de la sociedad guatemalteca, que aquí nos referimos en este caso a los siguientes. Tenemos que recordar que tanto la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y una muy buena parte de la sociedad guatemalteca se pronunció en este caso contra estas ideas pro aborto, ¿no?, que son las que disemina Planet Parenthood. El rechazo fue rápido, hay que decirlo, fue fuerte también y tuvo dos consecuencias. Número uno, la que tú ya expusiste, la renuncia de Oliverio García Rodas como ministro de Gobernación y también lo que hoy estamos analizando, la derogación del permiso para que esta ONG funcione en nuestro país, Sandy. Así es. De hecho, se estaba a la expectativa de que se tomara esta decisión porque el presidente, ya lo había mencionado, iba en contra tanto de sus principios como también de los planes que a nivel ejecutivo tienen. Entonces era pues de esperarse que se diera esta situación. Ahora lo que llama la atención es de que obviamente hay personas que están a favor y otras en contra. Y llama la atención quienes están a favor, Julio. Exacto. ¿Y quieres que analicemos ese otro lado? ¿Cuál es la postura de quienes sí estaban a favor, por ejemplo, del funcionamiento de Planet Parenthood? Vamos a pedirle a la producción de La Medida que nos coloque los datos en pantalla para que podamos ver también esa parte. Porque, escuchen ustedes, otros sectores denominados progresistas de la sociedad guatemalteca manifestaron su rechazo a esta decisión. ¿Por qué? Porque argumentaron que Planet Parenthood tenía como objetivo la planificación familiar y no el aborto. En defensa de esta organización, se argumentó que esta ONG no practica abortos en países donde la ley no lo permite, y este es el caso de Guatemala. Sin embargo, hay que hacer notar que la ONG es conocida a nivel mundial por su posición clara y abierta pro aborto y la realización de esta práctica, por ejemplo, en Estados Unidos de América. Esa posición pro aborto riñe, y repito, riñe y es contraria completamente con la Constitución de Guatemala que protege la vida desde el momento mismo de la concepción y consecuentemente aquí está, se derogó el acuerdo. Pero yo voy más allá de eso y es lo que ya analizábamos. ¿Quién o quiénes revisaron esa papelería? ¿Quién o quiénes no se dieron cuenta realmente de lo que Planet Parenthood
pues significa a nivel mundial. Yo no digo que la planificación familiar no esté bien, hasta ahí estoy de acuerdo. Lo que obviamente no podemos estar de acuerdo por una cuestión simplemente legal es con las ideas pro aborto. Y quién sabe si dentro de esa planificación familiar pues pueden incitar a ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Cabe mencionar que dentro de los argumentos de quienes estaban o están a favor de una organización como esta, está el hecho, y me parece la verdad un poco pues negativo hasta cierto punto, porque, bueno, ¿cuántos abortos no se realizan clandestinamente en Guatemala? Bueno, clandestinamente. Sí. Porque sabemos que eso también es delito. Es delito. Entonces, dejar que una organización como estas funcione es prácticamente legalizar el aborto sin estar en ley. Sin estar en ley, tienes toda la razón. Mire, tal vez a usted le va a parecer en casa, sobre todo a los grupos denominados progresistas, muy radical lo que su servidor va a decir, pero honestamente, y lo compartimos con Sandy y creo que con toda la producción básicamente de este programa, número uno, hay que ser respetuoso de la ley, y en ese respeto de la ley se dice, ya le repito yo a usted, artículo 1 de la Constitución, protege el Estado la vida en lo individual, protege a la familia constituida como tal. Artículo número 2 de la Constitución dice que de los 6 deberes del Estado, el primero de ellos es proteger la vida. Artículo 3 constitucional, derecho a la vida. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice derecho a la vida. Artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, dice derecho a la vida. Entonces, aunque algunos miembros de estos grupos, digamos, más progresistas dicen, sí, pero la presunción de inocencia, creo en este caso que no aplica, y te explico por qué. Porque no estamos hablando de un hecho delictivo que ya se haya cometido, sino que estamos hablando entre el derecho a la vida para alguien que es inocente, como un niño que ha sido concebido, y el tema del aborto, que como tú ya bien dijiste, está tipificado como homicidio simple. Así es, Julio. Lo que me llama la atención también, y quiero que me indiques tú qué opinas al respecto, es que hay temas en los cuales distintas instituciones, organizaciones se pronuncian inmediatamente con recursos, pero en este caso, ¿qué pasó? El Ejecutivo prácticamente lo que hizo, bueno, tomaron la decisión, tenían que enmendar la plana. Total. Pero no vimos como muchas organizaciones que se pronunciaran, que plantearan recursos, que hicieran algo también en un tema tan delicado. Mira, Sandy, esto que voy a decir es fuerte y a veces es duro. Es decir, en general, la población guatemalteca, creo yo, todos estamos bien claros en una situación. En el tema de no al aborto como tal, porque es la vida de un inocente que al final de cuentas es consecuencia de una relación entre un hombre y una mujer, sus padres, ¿verdad?, que lo engendraron. Y estamos de acuerdo en otras cuestiones, en otros temas, como que la vida a veces sí pudiese y debiese ser quitada por el Estado en los temas de la pena de muerte para los delincuentes. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una doble moral también en estos temas, y voy a hablarlo claramente. Estamos todos, en teoría, en contra del aborto. Pero ¿por qué entonces existen tantas clínicas clandestinas donde día con día se practican tantos abortos y donde de manera matizada y de manera, vuelvo a repetir, escondidas y clandestinas, pues muchas mujeres guatemaltecas están dejando el fruto de la concepción que tuvieron allí de una forma consciente? Entonces eso también hay que analizarlo. Exacto, es un punto que sin duda alguna nos hace replantear entonces cuáles son esos objetivos, cuál es el pensamiento y sobre todo también cuáles son las funciones de ciertas organizaciones, Julio. Correcto. Que temas como estos deberían o debieron pronunciarse por lo menos, pero parece que prefirieron quedarse calladas. Prefirieron quedarse calladas. En primer lugar, organizaciones que uno dice, ¿cuál es la máxima organización que debe defender los derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es el pronunciamiento de la PDH sobre este tema? Como siempre, estar callados, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener bien claro una cuestión. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. En Guatemala, hoy, por lo que reza la Constitución, por lo que dicta nuestro Código Penal, el aborto, sea como sea, salvo el terapéutico, que es donde está en riesgo la vida de la madre, salvo ese, todos los demás constituyen delito.
y eso es un hecho claro, esté o no esté usted de acuerdo con el funcionamiento en todo caso de esta ONG. Lo que sí te digo ya para concluir es que sí tenemos que tener a través de gobierno, de ONGs, de iglesias y de lo que ustedes quieran, algunas cuestiones que son más importantes y que definitivamente sí son legales, no como el aborto. Número 1, plan de vida para niños y niños, que entiendan qué es lo que quieren hacer con su vida. Número 2, el tratar de evitar el embarazo de menores que se da en un altísimo grado en nuestro país. Y número 3, hablarlo claramente, sin que eso sea tabú, el tema de la planificación familiar, que es muy diferente y muy contrario al aborto. Así es, y también otra de las conclusiones que agregamos en este tema es, ojalá y que se pueda investigar y también deducir responsabilidades de quienes tuvieron que ver con la aprobación y el aval para que se aprobara también este decreto. Así que ojalá que no se quede solamente con la renuncia del ministro y la eliminación del mismo. Bien dicho, Sandy. Ahora vamos a ir a una breve pausa, pero el tema que regresa y con el que volvemos parece un tema simple, pero es un tema muy delicado, porque otro derecho humano que existe es el de la participación política, elegir y ser electos. Hoy, una decisión del TSE pues ha frenado cualquier actividad de partidos políticos que ya están constituidos y de partidos políticos que quieren constituirse como tal. ¿Qué pasará con las asambleas entonces de los partidos? Cuando regresemos, el análisis y la última información acerca de estos acuerdos en el TSE. Así es, no cambie por favor, solo recuerde una cosa, nosotros somos a la medida.